Lo ha vuelto a hacer. Me gustaría que sea una afirmación positiva, no, pero no. Me refiero a Lando Norris que arruinó su carrera en el Gran Premio de Canadá. Un gran premio que fue bastante entretenido por momentos bastante chato, con trenes de DRS que quizás hubo menos sobrepaso de lo que esperábamos. Estrategias también bastante comprometidas para algunos pilotos, como fue el caso de Colapinto, pero sin lugar a dudas el título, a pesar de la gran victoria de George Russell, hay que destacar a Russell, que es el hombre invisible, y parece que hoy nuevamente va a ser el hombre invisible porque todo el mundo va a hablar del nuevo error que hizo Lando Norris con Oscar Piastri, una carrera que a Norris se les complicó desde el día de ayer. Había clasificado muy mal, clasificó Norris, séptimo si no me equivoco, con un auto que estaba ahí para pelear por la victoria sin lugar a dudas. Con la carrera que vimos, le reafirmo esto. Quizás no tenían el auto contundente como otros fines de semana que ganaban sobrado, pero tenían el auto para estar en la conversación con Verstappen, con Russell, sin lugar a dudas, ¿no? La carrera de Norris fue en remontada, fue muy buena, largando con duro, estirando el primer sting, haciendo un stick intermedio con el intermedio con el neumático medio. La mayoría fueron a dos paradas, que también fue bastante sólido, bastante rápido. Y con el duro también era el más rápido en pista. Y cuando venía para pelear la cuarta posición con Piastri, llegó, le recortó mucha diferencia. Piastri no podía pasar a Antonelli. En ese momento Piastri también tenía más ritmo que Kimi. Se encontraron en pista e hubo intercambio de maniobras. Y sin lugar a dudas, empieza bien la maniobra. Eso es lo que más bronca quizá me da a mí. Empieza bien la maniobra Norris porque se tira en la recta opuesta, se tira, lo sorprende y llegan a la par. Ambos tenían DRS porque Antonelli le dio el DRS a Piastri y Norris tenía el DRS de Piastri, así que los dos tenían DRS, llegaron a la curva del muro de los campeones a la par. eh, Piastri tenía la cuerda, digamos, del lado interior. Para mí, Norris estaba un poco por delante. Se podría ir a haber cerrado Norris y conquistar la maniobra, pero era muy jugado. Era un cambio de maniobra peligroso que capaz se lo llevaba puesto Piastri. Y bueno, lo deja entrar a Piastri. Piastri entra por el lado sucio, recontrapasado, mal, entra a la curva. Y Norris no la hizo perfecto, pero lo hizo más redondo. Por tal motivo, en la recta principal, que es más corta, sale con mayor velocidad a Norris. O sea que ya tenía la maniobra bastante consumada. Lo único que tenía que hacer Piastri es recubrir el interior de la curva que venía, pero igual Norris iba a entrar sobradamente más rápido por el exterior. ¿Y qué hace? Norris? Va por el interior, por el mismo lugar que por donde está Piastri. Y se lo termina llevando puesto. Se lo termina llevando puesto Lando Norris en una maniobra increíble. Porque Piastri, no hay dudas que no hizo nada mal Piastri. Si hubiese una mínima duda, alguien que pueda defender a Norris, pero es indefendible lo que hizo Norris. Sinceramente es indefendible lo que hizo Lando Norris. No tiene sentido lo que hizo. Si iba por fuera seguramente tenía la maniobra consumada ya. O por lo menos para pelearla mucho más, pero no. Y bueno, terminó rompiendo todo el auto, provocó una bandera, un safety car, que terminó la carrera, valga la redundancia, con safety car porque restaban solamente 3 vueltas. El auto de Norris quedó al final de la recta parado. Y bueno, Piastri es el gran ganador, ¿eh? Piastri salió fortalecido mentalmente y sacando más puntos de ventaja. Por lo menos Norris todavía está a una carrera de diferencia, pero sin lugar a duda Piastri encima no se le rompió el auto, nada, todo perfecto para Piastri, todo perfecto. Norris va puliado. Ahora se va a hablar mucho de Lando Norris con sentido, porque esto para alguien que pelea el título es inadmisible. Bueno, yo un poco que pedía ese combate, ¿no? Que algún día se tenía que dar entre Piastri y Norris. Parecía que hoy no lo íbamos a tener por la mala clasificación de Norris. La de Piastri no fue brillante, pero bueno, por lo menos estaba ahí en condiciones de pelear por la victoria. Y bueno, esto sin lugar a dudas es un golpe muy fuerte para el campeonato, pero bueno, por lo menos están en una carrera. Norris siempre demuestra un poquitito más de ritmo quizás que Piastri, pero bueno, se vive equivocando y Piastri es justo líder. Es más, me gustaría a mí, creo que Piastri sería un justo campeón
en este caso, pero bueno, aún resta más de mitad de temporada, hay mucho, mucho, mucho por recorrer y veremos qué pasa ahora con el equipo McLaren en la próxima carrera. Un equipo McLaren que también deja dudas, ¿no? Un poco de dudas, porque a priori, luego de lo que vimos en España, parecía que iban a dominar todas las carreras bastante cómodos, un poquito más, un poquito menos, pero el equipo Mercedes despertó, hizo una muy buena carrera y de eso vamos a hablar un poco ahora, con un George Russell que consiguió una victoria que en ningún momento se vio peligró quizá en las primeras vueltas. Verstappen lo apretó un poco más, pero no mucho más. No tuvo que hacer maniobra defensiva. En la recta larga, Russell salía mejor que Verstappen y luego dominó, tenía mejor desgaste, o sea, conservaba mejor los neumáticos Russell. Y esto del equipo Mercedes lo ratifica Kimi Antonelli, que salió tercero. La mejor carrera para Antonelli, ¿no? Evidentemente en todo su historial. Un equipo Mercedes que a veces aparece, a veces desaparece, pero bueno, consiguieron valiosos puntos en la pelea con Ferrari por el subcampeonato. Y bueno, que están ahí expectantes. Hay que ver si dan un salto adelante y todavía queda mucho campeonato. Parece que el rival que va a tener McLaren en el campeonato de piloto va a ser Verstappen, pero hay que ver si ni llega a reaccionar Russell o no. Russell no, mejor dicho, el equipo Mercedes, ¿no? En el desarrollo del auto o no. Si el equipo McLaren se confirma esto, que cayó rendimiento, o fue un caso aislado, que igual tenían chance de ganar, quizás si clasificaban un poco más y largaban adelante, ganaban la carrera, cosa que no fue así, y bueno, quejan un poco de incertidumbre, digamos, ¿no? Segundo Verstappen que la primera mitad de carrera se tuvo que defender más que nada. Antonelli llegaba y Verstappen, antes que lo pase, siempre paraba. El equipo Red Bull jugó bien su carta, también hay que destacarlo. No estiró de más las paradas ni nada. Y en el final es un atenuante que se viene repitiendo, ¿no? Con el Red Bull descargado va un poco mejor en carrera que al principio de carrera. Y bueno, cuando hicieron la última parada, recordemos que fueron a dos paradas estos pilotos. Verstappen tenía un ritmo mucho más sólido que Antonelli, el mismo ritmo que Russell, que evidentemente no era rival para pelear en la carrera, pero bueno, lo podía más o menos correr. Cuarto lugar, bueno, hablamos un poco también de Kimi Antonelli, que pasó ahí un poco desapercibido, atacando a Verstappen y defendiéndose en un momento de Piastri, pero nada destacable quizás, o sea, nada que comprometió ni a favor en la pelea por el segundo lugar, ni Piastri tampoco en un momento se vio muy acorralado por Piastri. Incluso los rezagados le jugaron un buen pasar, ¿no? A Antonelli cuando estaba sacando vueltas, lo perjudicaron quizás un poco a Piastri. Incluso eso permitió que Norris también se acerque. Y bueno, el primer podio para Antonelli, que sin lugar a dudas no va a ser el último. Recordemos que el equipo Mercedes va a tener el mejor auto, el mejor motor, por lo menos no sabemos si el mejor auto. Y la temporada que viene, sin lugar a dudas, va a tener más podios. Bueno, como decía, cuarto lugar para Piastri, que son beneficiados. Si bien Verstappen le descuenta unos puntos, pero no es nada porque sigue estando a más de una carrera. Y bueno, y se aleja de Norris, su principal amenaza en el campeonato. Así que buena carrera para Piastri, que fue mejor de lo que esperaba, sin lugar a dudas, ¿no? Porque se esperaba quizás que termine delante de Norris, luego la clasificación de Norris, pero no se esperaba que Norris abandone. Así que bueno, muy bien por Piastri. Quinto lugar para Leclerc, que se mostró sólido en el principio de carrera, muy fuerte. Leclerc estuvo girando al mismo nivel que Norris, así que estaba fuerte. Leclerc quizás creía que podía ir a una sola parada. No sabemos qué hubiese pasado si hacía esto. Yo creo que no iba a cambiar mucho. Con una parada quizás se ponían en pelea. El problema que tuvo el equipo Ferrari, con el duro anduvieron muy bien, pero el problema que tuvieron fue con los medios. Los medios no le cayeron bien. Se esperaba que Leclerc vaya un poquito más rápido cuando tenía el medio que los de adelante que estaban con el duro en la parte final de la carrera, cosa que no fue así. Y bueno, una carrera que ya se empezó a complicar para Leclerc, lo mismo que Norris ayer después de la clasificación. Sexto lugar para Hamilton,
que al parecer se llevó por delante una marmota, ¿no? Estos animales típicos que hay en Canadá, en esta parte por lo menos, y bueno, dañó su auto. Rápidamente por la estrategia fue superado por Leclerc y después en tierra de nadie, un sexto lugar, una carrera ahí un poco chata para Hamilton, pero bueno, unos puntitos para Hamilton en su dura etapa en Ferrari, ¿no? Séptimo lugar para Fernando Alonso, gran carrera para Fernando, batallando, quizás parando un poco antes, el desgaste de los medios sintió en el Aston Martin, se metió en tráfico, pero igual los pudo sobrepasar rápido, es lo mejor que podía hacer Fernando Alonso, un séptimo lugar, una carrera bastante redonda. Todo lo contrario de lo que pasó con Lance Stroll, así que bueno, unos puntitos más para Aston Martin que está resurgiendo. Y hablando de resurgir, hay que hablar de Nico Hülkenberg con el octavo lugar. Excelente Nico, otra buena carrera, una buena largada. La carrera de Nico fue gran parte en la largada, donde Colapinto peleó con Albon y mientras que ellos peleaban, Hülkenberg calladito, tranquilo. Ahí consiguió el noveno lugar, si no me equivoco, en ese momento. Y se conservó ahí también, estiró un poco la primera parada, paró y hizo todo lo que tenía que hacer Hülkenberg. Y bueno, más puntos, superando ampliamente a Bortoleto. Siempre tiene un plus más, ¿no? No me parece que es extremadamente mejor Hülkenberg, pero tiene eso de la experiencia, ¿no? De ser un carrerista y bueno, unos puntos más para el equipo Kick Sauber. Hablando de puntos, novena posición para Esteban Ocon, unos puntitos para Ocon, que hicieron muy bien su estrategia, estiraron al máximo el neumático duro, hicieron gran parte de la carrera, sin lugar a dudas, fue una parada, lo mismo que Carlos Sainz. Y bueno, unos puntitos que quizás no se esperaba para el equipo Haas y se metieron ahí calladito con unos puntos. Décima posición para Sainz, que hizo lo mismo que Ocon, pero como Ocon estaba más adelante, largó más adelante. Recordemos la mala clasificación de Carlos Sainz, terminó adelante, pero bueno, fue una buena carrera dentro de todo de Sainz. Quizás que se esperaba que vaya un poquito más para adelante durante carrera, pero el tren de DRS, autos de adelante que pararon antes de lo que se esperaba, quizás mermó un poco esa avanzada. Igual es un puntito que bueno. Tiene sabor a poco por cómo pintaba el fin de semana, ¿no? Posición número 11 para Berman, confirmando un poco lo de Ocon, ahí peleando el equipo Haas, pero no mucho más, pero bueno, ahí expectante de los puntos. 12 Tsunoda, bueno, también no tuvo el ritmo, evidentemente, la clasificación, bueno, con la sanción, ¿no?, de 10 puestos que tuvo, ya estaba bastante mal y bueno, quizás podría estar en el lugar de Sainz, pero no mucho más. Muy mal por Yuki, que hasta Hülkenberg lo adelantó y bueno, una mala carrera para Hülkenberg. 13 Colapinto, ¿qué vamos a decir de Colapinto? De Colapinto fue una buena largada de Colapinto que lo adelanta a Albon, luego deja, vamos a decir sin pista, pero es una maniobra lícita de Colapinto, vamos a aclarar eso. Es una maniobra lícita de Colapinto que no le regala nada a Albon. Albon se va por afuera, salta el auto. Y eso aprovecha esa pelea porque cuando se reincorpora Albon al circuito, Colapinto tiene que morder un poco el pasto. Bastante temerario como se incorporó Albon. Tampoco no tenía otra opción, digamos, el auto estaba un poco fuera de control. Y ahí fue donde aprovechó el gran Nico Hülkenberg y los adelantó a ambos. Luego Colapinto estaba en la zona de puntos, pero sus neumáticos medios cayeron muy rápido y el Alpine tiene un déficit en potencia de motor muy grande con sus adversarios. Y sumado a esto, que quizás a Colapinto hubiese que aguantar un par de vueltas más para pararlo. Y bueno, lo pararon antes, fue de los primeros en parar, quizás junto con Verstappen. Se metió en tráfico. Con neumáticos duros, atrás él largó con los medios y atrás todo venía con los duros, así que evidentemente iban a tardar mucho más en parar y bueno, se metió ahí, perdió tiempo ahí porque los autos estiraron hasta 30 vueltas, 40 vueltas más que él y bueno, estratégicamente estuvo mal jugado, quizás hubiese largado con los duros, no sé, se podría haber hecho otras cosas o hasta un poquito más a los medios, pero la estrategia estuvo muy mal y bueno, y sin lugar a dudas fue la mejor carrera de Colapinto, bastante sólido, pero bueno, se queda ahí con un sabor amargo por no sumar unos puntitos que quizás
peleando con Ocon y Sainz podría haber estado más por su posición de pista, ¿no? Porque él estaba décimo y Sainz, por ejemplo, estaba en la posición 17, si no mal recuerdo, 16. Y bueno, estratégicamente lo jugaron mal y no mucho más. Después en recta con la Pinto no podía pasar a nadie porque tiene un gran déficit de potencia. Y no mucho más. 14 de Bortoleto, totalmente opacado quizás no por el ritmo de Hülkenberg, sumando experiencia a Bortoleto, lo mismo que con la Pinto, así que unos puntos. 15 Gasly, que estiró también un montón su parada, a ver qué pasaba. No hizo nada destacable Gasly, no tenía mucho tampoco para hacer, superado por Colapinto este fin de semana. Y bueno, a pensar en la próxima carrera, Hadjar, que también con la sanción y luego una mala largada, una estrategia similar a la de Colapinto, un desgaste excesivo del auto, todo mal le salió al equipo RB acá y bueno, para uno de los mejores debutantes, si no es el mejor debutante, una mala carrera para Hadjar. 17 Stroll, que hizo una maniobra peligrosa, que si no me equivoco fue con Albon, que lo dejó sin pista en un momento, recibió una sanción de 10 segundos. Y bueno, luego de eso Stroll no hizo nada durante toda la carrera, fue último, un fin de semana muy complicado, opacado por el gran rendimiento de Alonso. Y bueno, los que abandonaron fue Lando Norris por el choque faltando 3 o 4 vueltas sobre final con Piastri. Lawson, que bueno, el auto ya venía mal, la estrategia venía mal, venía último y bueno, ahorraron un poco de motor. Y Albon, que también se dio el motor, así que bueno, fue una carrera bastante entretenida en sí, con varios cambios, varias mini guerras, ¿no? Quizás faltó ahí un poco de pelea en la punta, ahí entre los 3 primeros, pero fue expectante y bueno, sin lugar a dudas, el nuevo error de Lando Norris con Oscar Piastri no va a dejar mucho que hablar para la próxima carrera en Austria. Veremos qué es lo que nos espera. Esperemos que el equipo McLaren no sea dominante, que le puedan pelear Mercedes y Red Bull. A ver si Russell o Verstappen se pueden poner a tiro en el campeonato, una carrera que es lo fundamental y después ver lo que pasa. Y bueno, sin mucho más, voy dejando por acá el video. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.